Hubo un invierno que Roma jamás olvidaría. El invierno en que descubrió que podía ser derrotada, y lo supo en su propia tierra. En el invierno de 218 a.C. fue uno de los más duros que un ejército haya enfrentado. Frío extremo, ríos helados, hambre y la tensión constante de una batalla inminente. En ese escenario, solo un estratega como el general cartaginés Aníbal Barca, el azote de Roma, podía convertir la adversidad en ventaja. Y lo hizo. En diciembre, a orillas del río Trebia, se libró el primer gran choque en Italia. La prueba de que Aníbal Barca podía derrotar a Roma en su propio terreno. En cuestión de horas, un ejército romano, hambriento y debilitado por el frío, fue obligado a cruzar un río helado hasta el pecho por orden del cónsul romano Tiberio Sempronio Longo, el general impetuoso. Al salir, empapados y rígidos, se encontraron con caballería númida bajo órdenes directas de Aníbal Barca, elefantes en los flancos y una emboscada oculta. No fue un golpe improvisado. Fue el resultado de un plan diseñado con paciencia, financiado con plata y ejecutado con precisión absoluta. ¿Qué juramento puede empujar a un hombre a desafiar al imperio más poderoso de su tiempo? Desde niño, Aníbal Barca, hijo del general Amílcar Barca, había prometido no pactar jamás con Roma. Para el Senado romano era el adversario perfecto, astuto, paciente y dispuesto a cruzar montañas, ríos y glaciares para cumplir su palabra. A su lado, su hermano Magón Barca, comandante cartaginés y maestro de emboscadas, dirigía las fuerzas de choque. La caballería númida cerraba huecos con maniobras rápidas y letales. Y los elefantes, más que un arma, eran un mensaje claro. Cartago había llegado para imponerse. ¿Fue locura o la estrategia más calculada de la antigüedad? Roma controlaba el mar. Atacarla allí era suicida. El plan Barca operaba en dos frentes. Aníbal Barca llevaría la guerra a Italia para quebrar la lealtad de los aliados de Roma, mientras su hermano Asdrúbal Barca, comandante cartaginés en Hispania, mantenía las minas de plata que financiaban la campaña. Soldados, caballos, provisiones y rutas. El objetivo no era asediar Roma de inmediato, sino aislarla, rompiendo su red de alianzas con victorias consecutivas. ¿Cómo se cruza un río vigilado por enemigos y con elefantes incluidos? En pleno verano, antes de que el frío cambiara la campaña, el ejército cruzó los Pirineos, bordeó la Galia y alcanzó el Ródano. Evitó enfrentamientos innecesarios, compró lealtades con moneda hispana y apaciguó tensiones tribales con plata y promesas. En la orilla, tribus galas vigilaban. Aníbal Barca no atacó de frente. Envió al comandante cartaginés Hanón río arriba para cruzar de noche por un vado oculto. Al amanecer, simuló un cruce frontal mientras Hanón atacaba por la retaguardia. Los elefantes cruzaron en balsas reforzadas. Donde no hubo paso, vadearon usando la trompa como respiración. El cruce fue un éxito total, con Hanón liderando la maniobra de flanqueo. ¿Y si tu enemigo llega y tú ya te has ido? El cónsul romano Publio Cornelio Escipión, Escipión padre, navegó hacia Masalia para interceptar a Aníbal Barca. Pero cuando llegó, Aníbal Barca ya marchaba hacia los Alpes. Publio Cornelio Escipión tuvo que regresar a Italia con urgencia, y la iniciativa quedó en manos de Cartago. ¿Cómo se sobrevive a los Alpes, con un ejército entero detrás de ti? Aníbal Barca eligió un paso alto y difícil, lejos de patrullas romanas. Dividió la columna en tramos cortos, colocó vigías en crestas y aseguró la retaguardia bajo sus propios capitanes. Contrató guías locales con plata. La nieve llegó antes de lo previsto. Tribus alpinas atacaron desde lo alto. Aníbal Barca contraatacó, tomó un poblado y obtuvo grano y refugio por 2 días. Más arriba, el paso quedó bloqueado. Tito Livio relata que usaron fuego y vinagre para abrir la roca. Polibio lo duda.
Lo cierto es que con herramientas, fuego y determinación, el paso se abrió. Y si el descenso es peor que la subida, el hielo cubría todo. La niebla ocultaba precipicios. Se tallaron peldaños a golpes de hacha. Cargas y heridos descendieron con cuerdas, tramo a tramo. Los elefantes patinaron. Algunos cayeron. Otros resistieron. Tras días de esfuerzo extremo, llegaron al Valle del Po. Quedaban unos 20.000 infantes y 6.000 jinetes. Allí, los boyos e insumbres ofrecieron rutas, graneros y guías. Con la plata de Hispania, Aníbal Barca mantuvo la campaña activa. Los refuerzos de Cartago aún no habían llegado. ¿Y si la primera batalla es solo un aviso? A finales de noviembre, en el río Tesino, la caballería númida al mando de Majarbal, el león númida, superó a la romana con velocidad y coordinación. Publio Cornelio Escipión fue herido y se replegó a Placentia. Aníbal Barca no atacó Roma. Sin máquinas de asedio ni víveres suficientes, mantuvo su plan original: romper alianzas, no asediar murallas. ¿Qué tan mortal puede ser una trampa en pleno invierno? En diciembre, ambos ejércitos acamparon en orillas opuestas del Trebia. La noche anterior, Aníbal Barca ordenó descanso, comida y protección contra el frío. Eligió un terreno con arroyos y matorrales para ocultar tropas. Envió a Magón Barca con unos 2.000 hombres a esconderse en un cauce cubierto de vegetación. Silencio absoluto. La trampa estaba lista. ¿Y si tu orgullo te obliga a cruzar el río? Cuando no deberías. Al amanecer, jinetes númidas, nuevamente bajo Majarbal, cruzaron el río, hostigaron y retrocedieron. Tiberio Sempronio Longo mordió el anzuelo. Envió caballería tras ellos y ordenó al ejército entero cruzar, en ayunas, con el agua helada hasta el pecho. Los legionarios salieron a la llanura temblando, empapados y sin orden. Frente a ellos el ejército cartaginés, descansado y en posición. ¿Cómo se cierra la trampa perfecta? Honderos baleares y tropas ligeras al frente. Infantería africana e ibérica detrás, flanqueada por caballería superior. Pocos elefantes, pero colocados en el punto exacto para causar el máximo desorden. Los cuernos resonaron. La batalla comenzó. En el centro, los romanos empujaron con disciplina. La infantería de Aníbal Barca cedió lo justo para sus armas. En los flancos, la caballería cartaginesa y númida, con Majarbal coordinando cargas, destrozó a la romana con ataques y repliegues. Los caballos romanos, agotados y temerosos de los elefantes, perdieron cohesión. En ese instante, los cuernos sonaron de nuevo. Desde la vegetación, Magón Barca y sus hombres golpearon la retaguardia. Roma quedó atrapada entre dos frentes. La retirada se convirtió en un colapso junto al río helado. ¿Cuánto cuesta una victoria así? Las fuentes antiguas varían, pero se estima que entre 15.000 y 25.000 romanos quedaron fuera de combate. Cartago también perdió miles, sobre todo galos. Los elefantes combatieron, pero el invierno del Po acabó con la mayoría. Para Aníbal Barca, Trebia fue una victoria táctica y estratégica. Usó el clima, el hambre y el tiempo como armas. Para Roma fue una lección dura y un golpe al orgullo. ¿Puede Roma aprender de una derrota? Tras Trebia, Roma abandonó el enfrentamiento directo. Nació la estrategia fabiana bajo Quinto Fabio Máximo, el cunctator: hostigar, cortar suministros y desgastar. Paciencia militar. ¿Qué queda después de la gloria? La nieve y la lluvia azotaron campamentos. Enfermedades, caballos agotados, hombres debilitados. Pocos elefantes sobrevivieron, entre ellos Surus, el que la tradición recuerda como símbolo de resistencia en el Valle del Po. ¿Qué define a un líder en campaña? Del Ródano a Trebia, Aníbal Barca demostró tres virtudes:
logística impecable, paciencia para esperar el momento exacto y lectura precisa del enemigo, con Magón Barca y Majarbal como mandos clave. Así terminó el primer acto en Italia. Lo que siguió no solo decidió una guerra, llevó a Roma y a Aníbal Barca al siguiente gran enfrentamiento. No te pierdas el próximo capítulo de esta serie histórica.